Hola amigos, soy su hermano en Cristo y María Templario de la Luz. En esta vez les aclararé de por qué un lefebrista no es católico, porque todo aquel que se dice católico está en absoluta obediencia al Papa, le guste o no. Escuchemos. ¿Por qué el Papa Francisco o el Vaticano, en realidad no el Papa Francisco, porque esto ya sucedía muchos años antes, desde la época del Papa Juan Pablo II, es tan, entre comillas, y acá uso las comillas porque creo que no es correcto, pero entre comillas, ¿por qué es tan duro con los lefebristas, con los llamados tradicionalistas? Y porque yo mismo soy tan duro con ellos en las redes sociales o en mis programas de televisión o incluso aquí en estos podcasts. Miren, hermanos, no hay ninguna ojeriza personal contra los lefebristas como individuos, pero con los lefebristas y con los tradicionalistas y con, ojo, y digo tradicionalistas, no los que están a favor de la tradición, porque entre los que están a favor de la tradición yo soy el primero en la fila. Ustedes me han escuchado lo terriblemente duro que he sido con sacerdotes que se comportan indignamente en respecto de cualquiera de las tradiciones y prácticas que son propias de la iglesia. Mucho más tiempo he dedicado a criticar a sacerdotes y laicos que enseñan cosas contrarias a la iglesia o que practican cosas contrarias a la iglesia que las que le he dedicado a los lefebristas, es decir, a los seguidores de Marcel Lefebvre, y que finalmente terminaron separándose de la iglesia por el acto cismático realizado por el obispo Lefebvre contra la voluntad del Papa Juan Pablo II de ordenar a 4 obispos cismáticos, es decir, en ruptura. Y algunas de las preguntas que hacen es: Alejandro, ¿por qué eres tú tan duro con ellos? ¿Por qué la iglesia es tan dura con ellos? Cuando la iglesia se presenta como totalmente simpatizante del diálogo ecuménico, porque habla, por ejemplo, y trata bien a los protestantes, porque incluso los ortodoxos, que son cismáticos también, como los lefebristas, porque ellos reciben un mejor trato que los lefebristas. Miren, primero, no es verdad que reciban un mejor trato que los lefebristas, pero sí es verdad que la crítica contra los lefebristas es muy dura, y esta es la razón. Cuando los protestantes hablan y enseñan su doctrina, no pretenden hablar a nombre de la Iglesia Católica. Ellos dicen: nosotros discrepamos con la Iglesia Católica, somos distintos que la Iglesia Católica, y estos son nuestros argumentos. Creemos que la Iglesia Católica está equivocada. Y en consecuencia, el católico podrá evaluar los argumentos, la solidez de los argumentos, y decir: bueno, están equivocados, o lo que sea, ¿no? Lo mismo o algo parecido sucede con, digamos así, los ortodoxos. Cuando los ortodoxos hablan, por ejemplo, y ojo, los ortodoxos en su gran mayoría, digamos, hay algunas ramas de los ortodoxos que son muy, muy amigables, pero en su gran mayoría los ortodoxos no simpatizan con los católicos para nada y tienen una cantidad de resentimientos históricos, son bastante duros con los católicos, tienen muy poca simpatía por los católicos. Y en consecuencia el diálogo ecuménico con ellos es un diálogo muy difícil, ¿no? Sin embargo, la iglesia lo saca adelante. ¿Por qué? Porque existe un reconocimiento, que es el reconocimiento de que ellos tienen una idea de lo que es la salvación distinta a la nuestra y la proclaman como distinta a la nuestra. Lo mismo los ortodoxos tienen una idea de cuál es el camino de la salvación y proclaman ese camino como totalmente distinto al nuestro. Ese no es el problema con los lefebristas. Los lefebristas están en estado de cisma y ojo, los lefebristas van a decir: cuidado, hay una diferencia entre el acto cismático y el cisma. O sea, comienzan a partir pelos por la mitad, pero por el centro. Y todas esas son argumentaciones absolutamente falsas. ¿Cuál es el problema fundamental con los lefebristas? El problema fundamental con los lefebristas es que ellos dicen que ellos son la Iglesia Católica,
que el Papa está equivocado, que el Concilio Vaticano II está equivocado, que los cardenales y los obispos están equivocados y que un fanático obcecado de mentalidad neofanática, de mentalidad neofarisea, en su ropa interior, escribiendo un blog en una computadora en el sótano de su casa, sabe más que el Papa. Eso es lo que ellos creen. Y que el Papa, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco, siendo los vicarios de Cristo vivos en su momento en la tierra, saben menos que ellos. Y por eso es que a los lefebristas hay que denunciarlos duramente, porque son camino de perdición y son camino al infierno, así de sencillo. Miren, hermanos, cuando yo estaba recién en mi proceso de conversión al catolicismo, había sido bautizado, leí un libro de un autor que se llama Morris West, que se llama El abogado del diablo. No es un libro particularmente interesante, en consecuencia no lo estoy recomendando, pero recuerdo un episodio muy interesante, muy interesante, porque este es un sacerdote que se está muriendo y al que le piden que sea, entre comillas, abogado del diablo, es decir, que vaya a investigar todo lo que se pueda decir en contra del proceso de canonización de un personaje muy extraño, que había sido un hombre muy libertino en el sur de Italia, muy libertino, y que sin embargo había tenido una gran conversión y que finalmente se le adjudicaban milagros. Entonces era una vida muy complicada de poder defender como modelo de santidad. Hay, sin embargo, en el libro una reflexión que el autor Morris West hace y dice: ¿por qué la Iglesia toma a las personas que son más horripilantemente pecadoras, con los pecados más horripilantes, y los perdona? ¿No? ¿Y por qué, en cambio, a herejes que han tenido incluso vidas virtuosas desde el punto de vista moral, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Pelagio, el fundador del pelagianismo, o pensemos en Arrio, el fundador de los arrianistas, o pensemos el fundador de los cátaros o albigenses. Eran personas que tenían vidas morales ejemplares, y sin embargo ellos fueron excomulgados y brutalmente apartados de la Iglesia, mientras que pecadores que cometen pecados horribles, recurrentes, no los botan de la Iglesia y los perdonan a través del sacramento de la confesión. ¿Saben cuál es la razón por la cual la Iglesia hace eso, hermanitos? No es porque sea injusta, es porque el pecador, por más vil que sea, reconoce en la doctrina de la Iglesia, incluyendo el sacramento de la confesión, el camino de salvación. Y en consecuencia, incluso con su pecado vergonzoso, se convierten en signo de que la salvación sigue siendo una: Jesucristo tal como lo predica y tal como lo presenta la Iglesia. El hereje, y en este caso el lefebrista, distorsiona lo más esencial, que es el camino de salvación. Ya no dice la salvación está en la enseñanza del pontífice. Ya no dice lo que dice la Iglesia. Se opone a lo que dice la Iglesia y enseña cosas distintas. Y ojo, yo conozco a los lefebristas, van a decir: no, los que enseñan cosas nuevas son ustedes. Nosotros repetimos lo que siempre ha enseñado la Iglesia. Lo que siempre ha enseñado la Iglesia, no importa si es que no es corroborado, interpretado y reafirmado por el pontífice de hoy. En consecuencia, cuando el lefebrista traiciona la esencia de la doctrina, el lefebrista como individuo debe ser tratado con la máxima caridad, como hermano en la fe, pero como lefebrista, como sustentador, protector y difusor de un camino de perdición para los cristianos, ahí la Iglesia y quienes vivimos para la Iglesia y quienes defendemos a la Iglesia tenemos que ser y vamos a ser absolutamente implacables, absolutamente implacables. Cuidado de difundir estas teorías de conspiración también. Se llama
Vaticano Católico. No se los menciono para que vayan a verlo, pero bueno, si alguien quiere ir, vaya bajo su propio riesgo. Vaticano Católico. Ojo, no es una página en comunión con la Iglesia Católica. Así de sencillo y claro. No lo es. Es una página de tinte de estas de teorías de conspiración, de estas de que la jerarquía de la Iglesia se ha corrompido, de que los últimos papas han sido, vamos, no los bajan de herejes, así literalmente, ¿eh? El Papa Francisco, el Papa Benedicto, el Papa Juan Pablo II, herejes. Estos grupos también promueven otra línea de pensamiento que se conoce como sede-vacantismo. Dicen que la sede de San Pedro está vacante desde, bueno, ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos. Algunos dicen que desde el Papa Pío XII, otros que desde Pablo VI, otros que desde Juan Pablo II, ni siquiera ellos se ponen de acuerdo. Pero lo que dicen es que la sede de Pedro está vacante. ¿Por qué? Porque los últimos papas han sido herejes. O algunos dicen que los últimos papas han sido antipapas, que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Pero de alguna otra forma dicen que no podemos confiar en nuestro papa y que hay que confiar en lo que ellos nos dicen. Todavía peor, este sitio de Vaticano Católico se escuda en decir que están, pues por así decirlo, en un monasterio. Dicen que ellos son un monasterio, el monasterio de la Sagrada Familia en los Estados Unidos, y dicen que son un monasterio benedictino, pero cuando uno investiga se da cuenta que son un monasterio benedictino, pero no están afiliados, ni registrados, ni asociados con los benedictinos católicos. Vamos, tienen un monasterio de su propia iglesia para propagar sus propias doctrinas, sus propias teorías. Entonces, lo que tenemos nosotros que estar muy conscientes es de que estos sitios no están en comunión con la Iglesia, buscan mermar su autoridad y que todo lo que ellos nos están propagando está destinado a hacer merma en los cimientos de nuestra fe. Ojo, otra característica que, por ejemplo, algunos de estos grupos manejan, como Vaticano Católico, que pertenecen a una corriente que se denomina tradicionalismo radical, pongámosle así, tradicionalismo radical, o mejor dicho, extremista, es que dicen que si la misa, la Santa Misa, no se celebra según el rito extraordinario y en lengua latina y según, digamos, el misal de San Pío V, pues que entonces la Santa Misa no es válida. Vamos, que la Santa Misa del Novus Ordo o del rito ordinario, para ponerlo más fácil y en un lenguaje a lo mejor más accesible, la Santa Misa a la que tú y yo vamos cada domingo, que esa no es válida. Cuando tú te encuentres con un grupo que propaga estas ideas, ojo, alerta, tienes que saber que eso no es lo que enseña la Iglesia y que un grupo así no está en comunión con la Iglesia. Otro tip, otra pauta para discernir: cuando un grupo te dice que el Concilio Vaticano II fue un concilio que no aportó nada bueno a la Iglesia, que al contrario, que del concilio han surgido herejías y profanaciones y ultrajes, y cuando se habla mal sistemáticamente del Concilio Vaticano II, ojo, otra señal de alerta de que esas personas no están en comunión con la Iglesia Católica. Cuando te dicen que prácticamente el Concilio Vaticano II es la causa de todos los males modernos de la Iglesia, ojo, alerta, ¿sí? Hay que estar muy atentos con esto. Existe un error en creer que nosotros tenemos que tener el cuidado, tanto cuidado, de que nadie se ofenda, que no deberíamos asumir ningún tema controvertido ni deberíamos criticar a nadie. Eso es falso, eso es traición, eso es cobardía y eso es total falta de amor fraterno por aquellas personas que están equivocadas. Aclarar las cosas nunca justifica faltar a la caridad, pero muchas veces se confunde faltar a la caridad con ofender a alguien. Mi pregunta es, cuando Jesucristo le decía a los fariseos raza de víboras, ¿los fariseos estaban contentos o se ofendían? Cuando Jesucristo ignoró a Herodes y no le dijo nada, ¿Herodes se quedó contento o se ofendió?
Cuando Jesucristo arrojó a los mercaderes del templo, ¿los mercaderes del templo se quedaron contentos o se ofendieron? Cuando Jesús le dijo a Pedro, después de haber reconocido su primacía, apártate de mí, Satanás, ¿esa frase era ofensiva o Pedro se sintió elogiado? Entonces, me parece importante comprender que la razón por la cual tomo la decisión de ser enérgicamente crítico es por lo que expliqué en el programa anterior sobre los lefebristas, y quienes no lo han escuchado, les recomiendo que lo escuchen. El problema de los lefebristas es que distorsionan la doctrina, se creen dueños de la doctrina, creen que saben más que el Papa, creen que el hecho de poder citar documentos de la Iglesia viejos les da la potestad de señalar que saben más y que saben mejor y que pueden declarar hereje y errado a quien ha recibido, el único que ha recibido la potestad de interpretar la doctrina, que es el Papa, como el único vicario vivo de Cristo. Entonces, en el fondo se han vuelto protestantes, y como protestantes son peores que los protestantes, porque los protestantes por lo menos dicen: nosotros nos hemos separado de esa iglesia. El lefebrista insiste: yo soy católico. Hay un pseudo sacerdote ahí en internet que no se atreve a dar su nombre y se declara un sacerdote que se dedica a enseñar la doctrina católica, y todo lo que hace es atacar al Papa y a los obispos que no le gustan. No enseña nada, insulta al pontífice. Me insulta a mí también, pero me tiene totalmente sin cuidado. Para rechinar de dientes de los lefebristas, las cantidades de páginas que han generado, páginas en Facebook, memes con mi cara, con mis bigotes de morsa, le han puesto 80 sobrenombres a mi cara, a mis bigotes de morsa. No tengo ningún problema, no soy ni pretendo ser pues Clark Gable, ¿no? Para los que no saben quién es, ese era un actor famoso de los años Cuchumil, ¿no? De una película famosa que se llamaba Lo que el viento se llevó. No, ni lo soy, ni lo pretendo ser, ni me interesa ser, porque eso no me va a llevar al cielo. Pero justamente el hecho de que ellos hagan estas campañas y nadie dé la cara, miren ustedes a los lefebristas, miren las páginas que han creado, miren la campaña que han creado en una organización que se ha vuelto totalmente antipapista como es Gloria TV, y que todo católico decente debería abandonar como medio rápida y urgentemente. Y miren si alguno utiliza su nombre. Miren si este sacerdote que se declara sacerdote de la Santa Madre Iglesia, que enseña, da su nombre. Dice que se llama Antonio y no dice nada más, no dice de dónde es, no dice en qué país está. Y cuando alguien les dice dónde, les pregunta dónde, es una campaña anticatólica organizada por el tóxico biológico. Acá estoy utilizando adjetivos que ellos han utilizado contra mí, ¿no? Contra el estúpido y anticaritativo Alejandro Bermúdez, porque eso es lo que dicen. Hay un blog que dice estúpido anticaritativo. Que magnífica definición irónica, ¿no? Del estúpido anticaritativo Bermúdez. Muy bien, perfecto. Una vez más, la pregunta sigue siendo: ¿eso está bien? Que multipliquen todos estos sitios para atacar a quienes no están de acuerdo con ellos, incluyendo a quien les habla. Que hayan hecho una campaña para enviar correos a EWTN pidiendo que me expulsen de EWTN. Y para rechinar de los lefebristas les quiero decir lo siguiente: las direcciones electrónicas que dieron de los miembros en EWTN. Primero, ninguno de ellos tiene autoridad sobre mí. Ninguno. Corresponden a divisiones de EWTN que no tienen mando sobre mí. Pero son mis hermanos y amigos. Segundo, estas personas, cuando vieron que los lefebristas hacían estas campañas, han recibido muchos más correos de apoyo a mi trabajo y a mi apostolado que los correos pidiendo que me despidan. Y ojo,
Jamás he pedido en mi página web, jamás he pedido en mi cuenta en Facebook, jamás he pedido en mi cuenta en Twitter que alguien escriba a EWTN defendiéndome. Nunca. No lo he hecho, no lo voy a hacer. Y sin embargo, estos señores se han encontrado con la sorpresa que su campaña para escribir en contra mío se ha convertido en una campaña donde muchísima más gente, creo que 3 personas han escrito diciendo cómo puede ser Alejandro que ataque a católicos como él. No católicos como yo, los lefebristas no son católicos como yo, no son católicos como el Papa, no son católicos como ninguno de nosotros, no son miembros auténticos de la Iglesia, fuera por el hecho de haber recibido el bautismo. En consecuencia, no tengo ningún placer en pelearme con ellos. No disfruto que multipliquen páginas en Facebook ocultas, sin nombre, cobardes, sin decir dónde están, quiénes son, sin dar nombres, sin identificarse. Ninguno. No lo disfruto. Me duele convertirme en una persona que sea interpretada como un agresor. Me duele verme en riesgo de faltar a la caridad porque utilizo expresiones durísimas que en algunos casos se convierten en insultos innecesarios. Y por todos ellos pido perdón, una vez más. Pero hermanitos, que hay que dar la cara y la pelea, como explicaba en el punto de vista anterior, contra aquellos que están conduciendo a las personas a la perdición, porque se hacen pasar por católicas y atacan al Papa y niegan su autoridad, niegan su magisterio, niegan el magisterio de la Iglesia y pretenden ser ellos los representantes de la Iglesia nombrándose papas de ropa interior que escriben a escondidas y cobardemente en el sótano o la buhardilla de alguna casa perdida en el medio de ninguna parte. Esos no pueden no ser denunciados constantemente, avergonzados y expuestos públicamente con la esperanza, primero, de que no conduzcan a almas a la condenación y segundo, por supuesto, con la esperanza de que se conviertan.